Hola amigos del Juan de Mariana, estamos una vez más, ahora ya no en entrevistas en cuarentena, sino en casa, que ya no estamos confinados. Y hoy tenemos el placer de tener a María Martí, ella es amiga del instituto, pero del otro lado del charco. Y bueno, María, como pido a todo el mundo, a quien entrevisto, una de las cosas que me parece más interesante es que sea el propio entrevistado el que se presente. Así que si nos pudieses contar un poquito más quién eres. ¿Cómo no? Sí, bueno, María Martí, argentina, nací en Buenos Aires ya hace unos cuantos años atrás. Eh, Estudié comunicación social. Cuando salí del colegio secundario no tenía mucha idea qué hacer con mi vida, pero siempre me gustó la parte creativa. Así que en realidad más que comunicación social estudié publicidad. Después seguías estudiando publicidad y terminabas con la carrera de comunicación social. Porque siempre estaba pensando en historias digamos, en cómo presentar las cosas de una manera creativa. Y es algo que continúa hasta el día de hoy porque sigo escribiendo historias y me gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad, pero poco a poco también fui dejando el tema de la publicidad porque me di cuenta que lo que me divertía no era tanto pensar en la creatividad y cómo vender un producto, sino lo que me divertía es yo mismo generar cuentos, ideas y demás, es decir, trabajar un poco más con mi mente que con productos de los demás. Eh, Así que bueno, mi historia fue bastante diversa, porque trabajé para Junior Achievement mucho tiempo, que es una fundación también que busca generar este espíritu emprendedor y creativo en los jóvenes, pero siempre tuve este amor por las ideas y por la filosofía, incluso sin saber que era por ahí filosofía, pero siempre me divertió el tema de la defensa de la libertad. Me fui metiendo un poco en el campo de las ideas, ¿no? Más que económicas, te diría que filosóficas, pero siempre obviamente están muy acompañadas. Y descubrí un libro así gordote en la biblioteca de un abuelo mío, que lo había visto mi hermano leerlo y lo tenía completamente atrapado, y dije, siempre me gustó leer mucho, y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata este libro. Y bueno, se trataba justamente de la rebelión de Atlas. Es decir, lo primero que yo descubrí de Ayn Rand fue su obra maestra, La rebelión de Atlas, que para los que no saben es un libro así de 1200 páginas, que después si quieren se los muestro, que fue en realidad su última novela, su trabajo más completo, pero bueno, es lo que encontré de entrada y por donde empecé. Lo leí a los 16 años, con lo cual mucha gente dice que la rebelión de Atlas le generó como un antes y después en su vida. Yo a los 16 años no había mucho tampoco que cambiar, pero entré en un mundo que me di cuenta que era un mundo que había que terminar de explorar. Era como que de pronto uno cuando es a esa edad tenés muchas ideas dispersas, pero no las tenés integradas. Y este libro me ayudó me ayudó a dar los primeros pasos para integrar todas esas ideas y entender un poco la filosofía que había detrás. Me enamoré, yo siempre digo que fue amor a primera lectura, porque me devoré el libro, creo que en un mes salía del colegio y lo primero que hacía era leerlo. El otro día, ayer hablé con Ricardo Rojas, que me dijo que se lo leyó en un fin de semana. Digo, ¿cómo lo logró? No sé, pero a mí me tomó un poco más de tiempo. Y a partir de ahí empecé a leer todos los trabajos de Ayn Rand. Yo tengo una familia también muy liberal, mi hermano siempre estuvo en el mundo liberal, con lo cual conocía un poco de Mises, un poco de Hayek, un poco de toda la escuela austríaca, pero me enamoré mucho más de la parte filosófica. Así que seguí leyendo primero todas las novelas de Rand, porque como me gustaban las historias y la creatividad, digamos, siempre me enganchó primero por las novelas, leí después El manantial, leí Los que vivimos, que es lo más parecido a una novela autobiográfica, digamos, de ella, Himno, y después dije, bueno, acá hay algo más, es decir, acá hay una filosofía detrás, empezás a darte cuenta, y seguí por todos sus libros de no ficción. Algunos no es que los leí todos completísimos, algunos digamos, me faltaron algunas partes, digamos, pero leí un poco toda su obra. Y después, bueno, ya bastante más adelante en la vida, digamos, hace unos 5 o 6 años, empecé mucho más a dedicarme a lo que es la batalla cultural, ¿no? Tratar de cambiar un poco las cabezas de la gente, sosteniendo un poco la idea de que si no cambias un poco la filosofía de base que tiene la gente, es muy difícil lograr un cambio en la sociedad a nivel político y económico. Entonces empezamos con mi hermano una fundación que se llama Fundación para la Responsabilidad Intelectual, en donde empezamos justamente con charlas, con campos de entrenamiento, digamos, no suena muy bien, pero
ayudando a educarse a los chicos, a Students for Liberty y demás, en estas ideas pro libertad, haciendo debates, que fuimos de los primeros que organizamos debates formales aquí en Argentina y salieron muy, muy bien. Y en realidad en el medio de todo eso, y para ir redondeando, digamos, seguí estudiando la filosofía de Ayn Rand, armé también mi club objetivista, empecé a hacer un curso con el Ayn Rand Institute de Filosofía, un curso online de 3 años, y se dieron esas oportunidades que lo conocía el presidente del Ayn Rand Institute, me dijo, María, tenemos que hacer algo con Ayn Rand en la América Latina, lo cual para mí coincidí completamente porque creo que también es lo que le estaba faltando a América Latina, y hace 1 año y medio, a principios del año pasado, empecé mi Ayn Rand Center Latinoamérica, digamos, el cual presido, con un poco el objetivo justamente de promover la filosofía objetivismo en América Latina, que yo creo que acompañado con todos los economistas que también que ayudan a que la gente comprenda la economía de mercados, y estamos haciendo un buen combo por todos lados, ¿no? A ver si logramos este cambio tan necesario para América Latina y para, bueno, en este momento para Argentina en particular también. Así que ese es mi resumen. Bueno, pues muchísimas gracias por esa completa introducción y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Te estamos entrevistando hoy, casualmente, porque es el centenario de la rebelión de Atlas, que era la obra que tú has mencionado al inicio. Pero si te parece, antes de hablar de la novela en sí, una de las cosas que yo creo que es importante, siempre que hablamos de algún libro, es hablar del autor, ¿no? Pues para entender también el contexto en el que uno escribe lo que escribe. Entonces, ¿podrías contarnos algo más de quién es Ayn Rand y cuándo escribe este libro? Sí, bueno, Ayn Rand, rusa, nació en Rusia en el año 1905, una familia judía de clase media alta, les iba bastante bien en Rusia, hasta que se viene la revolución bolchevique, ¿no? Pero ya desde muy chiquita Ayn Rand era brillante, tenía esas cabezas brillantes. Desde muy chiquita se mostró súper interesada por la literatura, leía todo libro que se le encontraba en el paso, escribía, ella dice que escribió su primera novela, su primer cuento a los 6 años, y que a partir de ahí nunca dejó de escribir. Era brillante alumna, pero decía que se sentaba en la última fila de la escuela porque se aburría, evidentemente su cabeza iba mucho más allá, y que mientras los demás prestaban atención, ella escribía sus novelas, y aún así le alcanzaba para ser una estudiante de primer nivel. Después estudió en la Universidad de Leningrado, filosofía e historia, pero ya ahí empezó toda la revolución bolchevique. Y ella ya desde muy chiquita empezó a desarrollar, quizás no en forma integrada, su filosofía, su visión de vida, y ya era una individualista, ella creía en el individuo, en el poder de la mente, en el derecho de todo ser humano a buscar su propia felicidad, y creía en las relaciones contractuales, es decir, de hacer las cosas con los demás por mutuo beneficio, pero no como un sacrificio como esto que venía un poco a implementar el colectivismo soviético. Entonces, en algún punto no se callaba, ella decía que pobre, que irónicamente, siendo una individualista, ella nació en el país más colectivista que existía en el planeta, ¿no? Como parecía a propósito, dicho a propósito. Pero bueno, una mujer como ella, digamos, que no se callaba, una mujer era una niña todavía, pero no se callaba y hablaba y no estaba dispuesta a aceptar un poco las reglas del colectivismo, los padres también se dieron cuenta que la iban a terminar matando, la iban a estar mandando a Siberia, digamos, no iba a tener muchas posibilidades de desarrollar su vida ahí, y tenían familia en Chicago, lograron un permiso, una visa para mandarla a Estados Unidos con el pretexto de estudiar, pero todos sabiendo que ella ya tenía 21 años, sabiendo que una vez que se fuera, nunca más iba a volver, porque ella incluso ya desde Rusia era una súper admiradora de Estados Unidos, le encantaba ver películas, le encantaba el cine americano, y bueno, sabían de alguna manera que era una separación para siempre. Se fue a Chicago, empezó ya a escribir cuentos y novelas, hay unos cuentos que se llaman The Early Ayn Rand, que tienen compilados todos los cuentos que ella escribió en esa época, que ya te das cuenta cómo va empezando, ya vislumbrar su filosofía, mostrar pedacitos de su filosofía, y luego se va hacia California a trabajar. Ella quería trabajar en Hollywood, como guionista, y le encantaba el mundo de las películas,
y logró un día encontrarse con Cecil B. DeMille, que era como el super archiestrella en ese momento en Hollywood. Le encantó el acento de esta rusa que apenas hablaba inglés y la valentía que tenía, y le dio trabajo como extra, como correctora de guiones, y se metió en ese mundo. Y al mismo tiempo conoce a lo que después terminará siendo su marido, con lo cual también se pudo quedar en Estados Unidos tranquilamente, y ya a partir de ahí empieza a escribir, empieza toda su carrera, digamos, como escritora. Empezó con Los que vivimos, que te cuento que es la novela más autobiográfica, porque se trata justamente de una joven que se llama Kira Argunova en el medio de la Rusia soviética, y justamente cómo te muestra cómo el colectivismo va matando todo lo bueno en el ser humano, y que si querés lograr florecer tenés que terminar escapándote. Digamos, no voy a contar más nada por si alguien la quiere leer, pues es una excelente novela. Después ella empieza a escribir El manantial, que es... a mí me encanta El manantial, se trata de un arquitecto sumamente individualista, y esa novela básicamente lo que muestra es la diferencia entre lo que ella llama los first-handers y los second-handers. El first-hander es la persona que piensa por sí misma, que elige los proyectos por sí misma, sus sueños por sí misma, sus valores por sí misma, y va en búsqueda de ellos sin permitir, digamos, que los deseos de los demás se impongan por sobre los propios. Y el second-hander, que está un poco representado por Peter Kitty, que es una persona que vive la vida de los demás, es decir, lo que los demás quieren, él va en busca de eso, que siempre se está preocupando por lo que los demás piensan de él, deja que los demás elijan sus valores por él, es decir, vive la vida de los demás, mientras Howard Roark, que es un poco el héroe, digamos, vive la vida por sí mismo. En el medio de escribir El manantial, dice, bueno, quiero hacer un break, y escribe un pequeño libro que se llama Anthem, Himno, que es sobre una sociedad en el futuro, es una distopía, en donde se pierde el concepto de la palabra yo. Entonces todo es colectivo, todos nosotros. Nosotros, María, tenemos el placer de estar acá con ustedes y Luna, ¿entendés? Pero no existe ya más el concepto del yo y el tú. Y un poco como la idea de esta colectiva, de que todos somos uno y que nos meten en una olla común, los resultados que tiene esa sociedad. Y ya bastante más adelante, en el año 47, empieza a escribir La rebelión de Atlas, que es su máxima obra, que le lleva 11 años escribirla, la termina en el 58, así que en realidad vamos por los 70 y pico de años de La rebelión de Atlas. Y después de eso ya no escribe más. Mucha gente dice, ¿por qué no escribe más novelas después de eso? Porque si vos lees La rebelión de Atlas y ves cómo integra toda su filosofía en esa novela, te das cuenta que nada que viniera después hubiera podido superar La rebelión de Atlas. Es su obra máxima, y en donde ella ya, una edad madura, donde ya había desarrollado toda su filosofía, lo hace para mí de manera magistral, y representa su filosofía en cada uno de sus personajes, y en un discurso final en donde tenés un poco toda su filosofía resumida. Después obviamente escribe ensayos, a partir de ahí escribe más ensayos, escribe más libros de no ficción, pero bueno, yo siempre digo, ¿no?, que la parte de novelas, porque una cosa es hablar de filosofía abstracta y otra cosa es llevarla a la realidad y verla en los personajes y cómo actúan y cómo se comportan y qué decisiones toman, y yo creo que ahí hay un link que ella hace entre lo que es la filosofía abstracta y la concreta, que es maravilloso. Así que eso es un poco el resumen de Rand. Pues entonces vamos a por la rebelión de Atlas. Una de las primeras cosas que me gustaría que nos contases es qué aprendizajes o qué aspectos crees que son más importantes de esa novela, ¿no? Que nos pueden ayudar más a entender qué quería transmitir Rand con esa obra. Sí. Te voy a decir la parte que es más obvia y después voy a ir a la parte que no es tan obvia, porque yo creo que todas las personas que han leído en Rand y que hemos leído en Rand, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿cómo puede ser que esta mujer que haya escrito un libro en la década del 50, nosotros lo vemos ahora y decimos, esto es lo que está pasando en Argentina, esto es lo que está pasando en España, actualmente, ¿cómo pudo ver lo que iba a ocurrir? Y yo creo que ahí hay dos cosas. Ella se daba cuenta que con todos los movimientos intelectuales que estaba viendo en ese momento en Estados Unidos, porque su obra, la base es en Estados Unidos, con todos estos movimientos intelectuales, con las ideas que
que enseñaban los profesores en las universidades, que ya estaba todo este auge del postmodernismo, ella se daba cuenta de alguna manera que todas esas ideas que estaban siendo promovidas en algún momento iban a tener una consecuencia política y económica en la vida en sociedad, digamos, y que era inevitable, que digamos, las ideas arrancan en las universidades y después terminan teniendo consecuencias en la política. Pero lo primero que nos viene es que vemos un mundo en donde ella divide, ¿no? Digamos, a los que hacen, a los que producen, a los que crean, y a todos aquellos, digamos, que ponen permanente el palo en la rueda, que en general es el mundo político, digamos, o estos empresarios que son empresarios, como llamamos, que en el fondo no quieren competir, y no quieren, digamos, no quieren florecer, sino lo que quieren es justamente limitar a los que compiten con ellos. Entonces, lo primero que ves es este mundo justamente entre dos tipos de personas, ¿no? El creador, el productor, el que piensa por sí mismo, el hombre de que toma riesgos, el que persevera, el que justamente quiere lograr sus objetivos en la vida, y el otro grupo que lo que quiere es un poco sanguijuela, ¿no? Vivir del producto de los demás, que no están pensando en pensar justamente y en crear, sino en cómo succionarles la sangre a este otro grupo. Y bueno, y justamente todo lo que ocurre cuando, porque hay otro elemento ahí, digamos, que cuando el grupo de productores y de creadores se sienten un poco culpables, ¿no? Por esta moralidad también que nos han metido, de que si sos ambicioso y que querés generar y demás, sentís un poco culpable, cómo de alguna manera les das el caldo, digamos, para que estos justamente terminen triunfando. Esa es la parte un poco más obvia, digamos, pero yo creo que filosóficamente un poco Rand también lo que quería demostrar es cómo funciona la ley de causalidad, ¿no? Que digamos, que no tenés manera de producir y de florecer y de crecer en la vida si no pensás, si no tenés un propósito en la vida, si no tenés autoestima, es decir, que las cosas no suceden mágicamente. Y lo que te demuestra también es justamente cómo el otro grupo, digamos, justamente que ha decidido no pensar, que creen que las cosas suceden mágicamente, que creen que pueden vivir eternamente a costa de los demás, terminan finalmente destruyéndose a sí mismos, destruyendo todo, digamos, todo lo que tienen alrededor. Es decir, que no existen consecuencias sin causas, y como vos ves en la novela, como de entrada te muestra toda una situación de cómo piensan unos, cómo piensan otros, y te vas dando cuenta cómo justamente digamos, las decisiones y las acciones de todos estos personajes tienen consecuencias al final. Y ella, una de las cosas que siempre decía es, uno puede decidir negar la realidad, pero lo que nunca podés hacer es evitar el haber negado la realidad, las consecuencias de haber negado la realidad. Si yo puedo decir, no quiero pensar, no quiero producir, no quiero ver la realidad como es, podés hacerlo, pero te la vas a pegar contra un poste, es decir, digamos, las consecuencias no las podés evitar, porque digamos, la realidad finalmente siempre prevalece. Entonces yo creo que en el fondo lo que te muestra la rebelión de Atlas es eso, la importancia de ver la realidad, la importancia de analizar la naturaleza humana y qué necesita el hombre justamente para desarrollarse y demás, porque una de las cosas que también sucede en la rebelión de Atlas, cuando los políticos y estas sanguijuelas que quieren vivir de los productores y los creadores tratan de limitar su libertad, no respetan su propiedad, es decir, empiezan a tomar estas decisiones más socialistas, justamente cómo logran todo lo contrario, si la gente deja de producir, deja de florecer, digamos, porque va justamente en contra de todo lo que necesita un ser humano para florecer. Y de ahí un poco toda la parte ética también del libro, ¿no? Es, ¿qué necesitamos los seres humanos por qué libertad? ¿Por qué propiedades? Si no son caprichos en los cuales Irune y yo nos sentamos y decimos, a partir de ahora decidimos que todos los seres humanos tienen que tener libertad o que vamos a respetarles la propiedad, como una especie de decisión, digamos, solamente práctica, que es un tema moral también, es práctico y es moral, porque el ser humano, digamos, para crecer, para florecer, necesita pensar, necesita poder actuar, necesita poder conservar los frutos de su trabajo para poder vivir. Si yo estoy cosechando papas y viene alguien y me la saca, no me puedo alimentar, es un ejemplo un poco tosco, digamos, pero de alguna manera significa que no tengo derecho a mi vida, porque yo para vivir necesito todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que tiene la rebelión de Atlas es eso, que te explica
desde la parte metafísica, la importancia de la realidad y de que la realidad existe más allá de que querramos o no, más allá de nuestro capricho, y que tenemos que respetarla, la ley de causalidad, la importancia de que nosotros podemos conocer esa realidad y que la mente es la herramienta más potente que tiene el ser humano para tomar decisiones y para conocer esa realidad. El tema ético, el tema de que tenemos derecho a nuestra propia vida, que no tenemos por qué sacrificarnos por los demás y que podemos lograr las cosas que nos proponemos justamente confiando en la mente del ser humano. Y con su consecuencia política de que cuando respetás esa naturaleza del humano, cuando respetás la realidad, digamos, el sistema que le permite florecer justamente es que respeta los derechos individuales, se llama el capitalismo de laissez-faire. Y como cuando digamos, un sistema no respeta todo eso, como la sociedad poco a poco se va cayendo y se va destruyendo. Ese también es un resumen de un libro de 1200 páginas. Sí, entiendo que no es fácil. Tú mencionabas al principio, cuando nos estabas contando un poco estos aprendizajes del libro, los paralelismos que se pueden establecer con la situación actual. No solo la generada a raíz del coronavirus, sino en general lo que llevamos viviendo en los últimos años, sobre todo en los países desarrollados. ¿Qué escenarios crees que dibuja Ayn Rand que se han cumplido, ¿no? ¿Y qué escenarios todavía no se han cumplido, pero se pueden cumplir en un futuro próximo? Yo creo que el escenario que se viene cumpliendo hace mucho tiempo es la descripción del tipo de gobiernos que estamos teniendo hoy en el mundo, que, digamos, obviamente tenemos países con gobiernos que respetan más los derechos individuales, otros son más socialistas, pero no tenemos ningún país que sea completamente liberal. Lo que tenemos es un conjunto de economías mixtas en donde se combinan elementos socialistas con elementos liberales, digamos, pero lamentablemente no tenemos ningún país liberal. El escenario que ella propone en la Rebelión de Atlas es exactamente eso, es un país donde hay una mixtura, digamos, de libertades en conflicto con socialismo y con autoritarismo, pero donde ella lo que siempre dice es cuando vos dejás lugar al socialismo, es muy posible que empiece a crecer, digamos, que empiece justamente a imponerse sobre justamente las libertades. Siempre lo vemos acá en estos países, cuando ponen un impuesto más, muy pocas veces después vuelven para atrás, siempre van por un impuesto nuevo. Es decir, y en la medida en que la gente los acepte y que ella dice que los buenos se callan, es decir, que no protestan, eso tiende siempre a avanzar, porque siempre hay más gente que quiere vivir de aquellos que producen. Entonces, si vos lees La Rebelión de Atlas, el panorama que muestra ahí, en toda la primera parte de la novela, yo creo que lo que estamos viviendo, no podría decir, no conozco las situaciones de todos los países, pero por ejemplo en Latinoamérica, y calculo que en España, es exactamente eso, es un gobierno que cada vez crece y crece más, en donde justamente tiene estas ideas colectivistas, en donde cree que tienen derecho a tomar decisiones por los demás y sacrificar a algunos grupos o a algunos individuos en pos de aquello que llaman el bien común, que nunca lo definen, y la justicia social, que nunca la definen, pero de alguna manera se imponen ellos como guías morales, de alguna manera diciendo, bueno, acá lo que vale es el bien común del grupo y demás, y si tenemos, como decía un poco Rousseau, ¿no? Si tenemos que sacrificar a algún miembro del grupo en pos de este bien común, bueno, lo tenemos que sacrificar, y buena decisión. Y yo creo que en mayor o en menor medida todos nuestros gobiernos han tomado esas decisiones, y lo que ves es la situación real. Por ejemplo, acá en Argentina se están yendo empresas, la gente más productiva está pensando en mudarse a Uruguay, más allá de la pandemia, ¿no? Esto es algo que viene desde hace tiempo, ahora quizás todavía más, porque los gobiernos más palos en las ruedas les está poniendo a aquella gente que produce, más impuestos les está cobrando, es decir, menos incentivos hay justamente para crear y producir. Entonces, ese escenario lo ves perfecto, gobiernos cada vez que avanzan más sobre la vida de las personas, y gente que cada vez está más cansada digamos, de esta situación. Ahora, lo que termina sucediendo un poco en la Rebelión de Atlas es, que tampoco quiero hacer una spoiler, así que para los que están escuchando no escuchen esta parte, es que llega un momento que todos estos productores, de la mano de quien los guía, pues John Galt, dicen basta. Dicen, no, esto no es normal, se dan cuenta de que en el fondo, y este es un tema muy importante, porque una
las cosas que dice Ayn Rand es, esto es posible que suceda en la medida que la base ética de esa sociedad sea la ética del sacrificio y la ética del altruismo. Y ella cuando habla de altruismo no habla de benevolencia con los demás, habla del sacrificio propio en pos de los demás. Estoy dispuesto yo a sacrificar mi vida, mis sueños, mis propósitos, para que los demás logren cumplir los suyos. Es sacrificar los valores que yo considero más importantes en mi vida por valores de los demás que no considero tan importantes para mi vida. Con lo cual ella dice que avance sistemas como el socialismo, los sistemas colectivistas, solamente pueden darse cuando la base ética de la sociedad, de la mayoría de las personas en sociedad, es altruista, es de esta idea de hay que sacrificarse por los demás, y mi felicidad en esta tierra no importa, lo que importa es la vida en el más allá, digamos, pero hay toda esta base moral en donde el interés propio, el egoísmo como ella lo entiende, es muy mal visto. Entonces, lo que sucede en un momento de la rebelión de Atlas es que esta gente se da cuenta, digamos, de alguna manera, del tipo de moralidad que ha aceptado, o en forma consciente o inconsciente, y dice, no, esto ya no va más, y empiezan a rebelarse. Es la rebelión de Atlas. Atlas es el que sostiene el mundo, y en este caso esta era la gente que sostenía el mundo, y dicen, hasta acá llegamos, y se empiezan a ir, digamos, la huelga, empiezan a hacer una huelga. Y ahí justamente te muestra cómo el mundo en el fondo estaba sostenido por estas personas, porque cuando empiezan a desaparecer la gente demente, los productores, los creadores, Estados Unidos empieza a apagar sus luces, ¿no? Como empieza justamente a morir poco a poco. Y bueno, y ahí no les voy a contar el final, pero es un poco eso. Y yo creo que lo que nos está faltando hoy en día, que por ahí ves algunos atisbos, mucho más que antes, pero lo que todavía no se ve en nuestros países es esa rebelión de decir, primero tenés que, por eso es tan importante hacer una revolución moral, que la gente se dé cuenta que estamos aceptando premisas morales que nos juegan en contra, que van en contra del ser humano y de la naturaleza del ser humano. Si no logramos eso, la gente va a seguirse aceptando, digamos, un poco esta extracción de sangre que nos hacen los gobiernos y nos hacen estas sanguijuelas. Pero nos falta eso, es decir, darnos cuenta de eso, decir hasta acá llegamos, y decir, flaco, digamos, si me seguís matando con impuestos, no pago más impuestos, me voy. Y cuando se den cuenta que no tienen de qué vivir, ahí la cosa va a empezar a cambiar. Pero primero necesitamos gente que produzca, que no se sienta culpable por producir, que no se sienta culpable por hacerse rica, que no se sienta culpable por ser ambiciosa. Y es un proceso, ¿no? Porque ha ocurrido en el medio es que muchos empresarios, digamos, para sobrevivir han empezado a hacer acuerdos con los gobiernos, han aceptado subsidios, han aceptado que les cierren el comercio para estar protegidos, entonces tampoco se sienten en situación moral como para decir, basta, no me molestes más, porque saben también que han recibido favores, con lo cual hay que encontrar ese grupo que esté dispuesto a rebelarse, y yo creo que ahí va a empezar a cambiar la cosa. Ahí, o empezando a educar a la gente en otro tipo de moralidad, que yo creo que eso es fundamental. Perdón, la hice Es un poco lo que en las últimas semanas algunas personas en España han venido llamando la batalla cultural, ¿no? Al final es dar esa batalla de las ideas, esa batalla cultural que poco a poco vaya convenciendo, no solo con la evidencia, que también es importante, sino con lo que tú decías, ¿no? Cambiando los principios morales que rigen a nuestras sociedades, ¿no? Lo cual no es una empresa fácil, también es verdad. Si te No, parece... porque son ideas que hemos, digamos, de alguna manera hemos adoptado desde chicos, ¿no? Nos han educado así desde nuestras familias, desde los colegios. Para aquellos también que han recibido mucha educación católica, el catolicismo también te genera un poco de culpa. Es más, como el otro día escuchaba a Chávez que recordaba esto que Jesús decía, que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos, que un camello pase por... Y todas esas cosas te van quedando. Entonces, cuando de pronto decís, epa, tengo esta fortuna, ves, hay gente que es pobre, te juegan mucho con el tema de la culpa y demás. Y si vos no estás convencido de que tenés derecho a tu propia vida y que digamos, no tenés el deber moral de vivir la vida de los demás, es complicado, es algo que hay que cambiar poquito a poco, y sí, es una batalla cultural que nos va a llevar un tiempo, pero es una mente a la vez. Si te parece, para ir terminando, y un poco ligado a esto que estábamos comentando de la batalla cultural, me gustaría saber por qué crees que las ideas que representa esta autora y en general las ideas de la libertad parece que no son muy populares, y no solo que no son muy populares, sino que muchas veces incluso son denostadas, ¿no? Y señaladas.
¿Por qué Sí. crees que sucede esto? Yo creo que justamente por toda la parte moral que trae Ayn Rand. Yo creo que mucha de la gente que está de acuerdo con la libertad y el respeto por los derechos individuales lo hace más desde el punto de vista económico, práctico, de ver los resultados que obtienen en la realidad los países que son más capitalistas y demás. Pero en el fondo no terminan de comprender o entender la moralidad necesaria que hay detrás del capitalismo. Por eso nunca terminamos de tener capitalismo en ninguno de estos países. Y ella te viene a hablar justamente del autointerés, del derecho a tu propia vida y del egoísmo racional, que ella, digamos, es un término que cada persona que dice, ¿cómo podés estar a favor del egoísmo? ¿Cómo Ayn Rand podía hablar del egoísmo como una virtud? Siempre es muy importante aclarar a qué se refería ella, ¿no? Porque fíjate que la idea con la que nos hemos criado, que la que tenemos siempre, es que tenés dos alternativas. O ser buena persona, ser benevolente, ser altruista y vivir para los demás y sacrificar de alguna manera tus propios valores y tu propio bien en pos de los demás, o la otra alternativa es ser egoísta en el sentido de, bueno, yo busco mi felicidad y busco mi propio interés, pero siempre a costa de los demás. Digamos, siempre es, si estás dispuesto, digamos, si querés lograr tus objetivos, es porque en el fondo estás dispuesto a pisar cadáveres para lograrlo. Entonces tenés una falsa alternativa, es o sos bueno y no sos feliz porque no lográs lo que vos querés, o si querés lograr lo que vos querés, necesariamente sos un violador de los derechos de los demás, o sos una mala persona. Y ella viene a decir, no, digamos, en el concepto de egoísmo es un package deal que no corresponde, si estás mezclando el interés propio con la idea de que estás dispuesto digamos, a liquidar a los demás en el camino. Eso es equivocado. Una cosa, el egoísmo es justamente centrar tu vida en vos mismo, digamos, que es importante tu interés personal, es importante la felicidad en tu propia vida. Vos sos un fin en sí mismo, no sos sacrificable a los demás. Y justamente dentro de tu interés está tener buenas relaciones de mutuo beneficio, que a los demás le vaya bien, porque a la medida que a los demás le va bien y son felices, eso va a aportar mucho más a tu vida. Y que justamente no tiene nada que ver y no está relacionado con el hecho de estar dispuesto a pisar los derechos de los demás. Son dos conceptos completamente diferentes. Y cuando lo entendés así, se te ofrece una tercera alternativa, es o sos malo porque violas los derechos de los demás, o sos demasiado bueno, en el sentido demasiado bueno de que no lográs tus propios objetivos porque pones los de los demás antes que vos. No, esta es una alternativa, es vos tenés tu propio interés, ponés tus valores como meta, pero eso no significa que no te preocupes por los demás o que vas a violar los derechos de los demás. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que entra un nuevo concepto, pero en la primera vista, cuando no estás acostumbrado a este análisis y a ver que hay una tercera opción, lo primero que decís, ella es esta bruja que viene a proponer que todos aquellos que son más fuertes, un poco al nivel Hobbes, ¿no? Unos contra otros, y el más fuerte siempre va a tratar de pegarle un palo en la cabeza a los más débiles. Entonces, hasta que no entendés la filosofía de Ayn Rand y lo que te propone, te choca. Y para aquellos que vienen con base más altruista y más de sacrificio y esta cosa de que lo que importa es el colectivo, posiblemente las ideas de Ayn Rand no les cierren porque llevan justamente a un individualismo y a volver a poner justamente al individuo en el centro de la escena. Así que yo diría que la denostan básicamente por eso. Y después hay otro tema que diría que cuando Ayn Rand escribe fácil, no es estas intelectuales que te escriben tan complicado que no entendés nada, o que tenés que leer la frase 5 veces, es una novelista también, y en el mundo intelectual y académico el hecho de que escribas novelas, o de que escribas simple, también muchas veces te consideran, bueno, no sos demasiado intelectual, o no te podemos tomar muy en serio. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hizo ella en las novelas es darse cuenta cómo las ideas tienen consecuencias prácticas en la realidad, y te lo demuestra a través de sus novelas, y al mismo tiempo, si tenés tus ideas claras, no tenés por qué escribir complicado, digamos, podés explicar las cosas en forma simple, temas complejos de manera simple. Así que yo te diría que creo que viene por esos dos lados. Bueno, María, muchísimas gracias. Ha sido una tertulia súper interesante. Yo animo a todo el mundo a que se lea no solo La rebelión de Atlas, sino a que lea aquellas obras que le puedan parecer más interesantes de Ayn Rand. Y bueno, emplazo a los que nos escuchen a que nos sigan siguiendo, sigan escuchando nuestras entrevistas, y esperamos tenerte por aquí pronto, si puede ser en persona, María. Pero Muchísimas ojalá gracias.